Bienvenidos a los tutoriales de Aprende en Casa con Saber Digital. En esta oportunidad vamos a revisar cómo se configura un cuestionario en nuestra aula virtual. Para iniciar, vamos a ir a nuestro botón verde de activar edición. Le vamos a dar clic y ya como saben, aquí entramos con la interfaz de edición del curso, donde podemos agregar las actividades. Vamos a ir a nuestro tema, la sección donde vamos a agregar nuestra actividad aquí y le vamos a dar clic aquí en añadir una actividad o recurso, dependiendo de dónde la vaya a agregar. Se me despliega esta ventana emergente que me pregunta qué tipo de actividad o recurso voy a agregar. Entonces nosotros vamos a agregar esta que dice cuestionario. Nosotros al darle clic en la parte derecha nos muestra una descripción de lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a poder hacer con esta actividad. Le vamos a dar agregar. Pues aquí entramos en nuestra parte de edición, de configuración. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Voy a explicarles cada uno de estas pestañas para que puedan hacer ustedes una mejor configuración de su examen. Simplemente el examen como tal, para poderlo ejecutar, nos va a preguntar el nombre específicamente antes de entrar a hacer las preguntas. Pero pues aquí vamos a mostrar qué más podemos configurar en este examen. Listo, vamos a empezar a configurar nuestro cuestionario y vamos a iniciar dándole un nombre. Se va a llamar cuestionario o examen de prueba. Cuando le terminemos de dar el nombre, todos los campos que aparecen con este signo de admiración en rojo son los campos que son obligatorios. Los demás están a nuestro libre decisión de configurarlos o no. Podemos, si queremos, hacer una descripción del examen. Aquí podemos decir si el examen, explicar a los alumnos si el examen vale tanto por ciento, que es el examen final del periodo, o que es un examen de pruebas, un examen de repaso. eh, Podemos explicárselos acá. Y aquí dándole clic en este botón, le podemos decir pues a la plataforma que nos muestre esta descripción directamente antes de entrar a la prueba. Podemos decirle que no o podemos decirle que sí. Si le decimos que no, simplemente nos va a salir el nombre de la prueba. Ahora, en temporización, lo que nos permite hacer es configurar o decirle a la plataforma que nos habilite este cuestionario en cierta fecha, que a partir de esta fecha esté disponible nuestro cuestionario. También cuándo se me va a cerrar este cuestionario. Le vamos a dar a habilitar y le voy a decir en qué momento se va a cerrar este cuestionario. Entonces, yo podría decidir si este cuestionario va a durar una semana o no, o simplemente nunca lo voy a cerrar, deshabilito este pedazo, o simplemente siempre va a estar abierto desde el momento en que lo vaya a configurar. Podemos darle en límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo mis estudiantes van a tener que para resolver este cuestionario? Podemos dejarlo en términos de segundos, de minutos, horas, días o semanas, ¿cierto? Dependiendo ya la dificultad, pues, que tengamos de nuestro cuestionario. Podemos decirle que lo tienen que resolver en una hora o en dos, dependiendo como queramos. Si no queremos, pues los deshabilitamos. ¿Qué pasa cuando el estudiante se acabó, él no ha resuelto el cuestionario en esta hora? Pues el envío se va a y se va a realizar automáticamente, es decir, que si él no lo completó, ya se envía automáticamente el cuestionario y las respuestas, las preguntas que no contestó, pues se calificarían como cero. O al contrario, pues podemos decirle que se cierran todas las preguntas, pero el alumno tiene como la posibilidad de revisar de pronto las preguntas antes de sin poderlas modificar y darle clic en el botón de enviar cuestionario. Simplemente. O que si no le dio clic en enviar cuestionario, simplemente todo lo que hizo, lo que alcanzó a resolver, le queda como calificado como cero. O no se va a calificar o no se contabiliza. La más popular pues es que se envíe automáticamente, ¿cierto?
Si yo le doy un periodo de gracia para que yo revise, también aquí me permite decir cuánto es ese periodo de gracia para que revisen las preguntas sin que puedan modificar ya la calificación o lo que alcanzaron a resolver. En cuanto a la calificación, podemos categorizar este cuestionario en las diferentes categorías si tenemos, si las hemos configurado previamente en nuestra aula. Entonces yo puedo decirle aquí que este cuestionario es de la unidad 1 o que este cuestionario es de la unidad 2, etcétera. O simplemente lo coloco ahí y no lo categorizo, no lo voy a categorizar aún. Configuración para aprobar. ¿Cuánto tiene que sacar? ¿Cuánta calificación tiene que sacar mi estudiante para que este examen se me vea como aprobado? Esto corresponde también a que en la libreta de calificaciones, si el cuestionario no fue aprobado, él me va a decir que esté en rojo. Este cuestionario me va a salir en rojo de la calificación de ese estudiante. Con eso yo puedo identificar si le doy alguna otra oportunidad o para identificar cuáles son los estudiantes que no lo aprobaron. Si no le doy nada, pues no me va a salir una referencia en la libreta de calificaciones. Puedo decirle también cuántos intentos va a tener el estudiante para hacer este cuestionario. Va a ser sin límite o solamente es un intento, no puede hacer más o puede ser dos intentos. Esto podríamos hacerlo cuando de pronto el cuestionario es un cuestionario de repaso en el que puede intentarlo varias veces como para ir repasando las preguntas, pero si ya es un examen final que no hay oportunidad más para realizarlo, lo colocamos con un solo intento. Si de pronto si tenemos ya varios intentos, vean que aquí se me habilita esta opción de método de calificación. Cuando son varios intentos, ¿cómo me la va a calificar? Entonces, la calificación más alta, un promedio de calificaciones, o que me tome el primer intento, la calificación del primer intento o la calificación del último intento. ¿Listo? En el esquema, ¿cómo se me van a ver estas preguntas? Entonces él me dice que cada pregunta, como quiero que se me vea en el cuestionario, que cada pregunta, desde darle siguiente, cuántas preguntas se me van a salir en la pantalla. Entonces son 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas. Entonces ya depende del método de mi cuestionario o como yo quiera configurarlo. Podemos darle también aquí en clic en ver más. Podemos revisar que si tenemos varias preguntas, ese método de navegación, ¿cómo haces? Yo puedo navegar entre las diferentes secciones, entre las diferentes páginas libremente o va a ser de una forma secuencial. Si es secuencial, tengo que responder primero las preguntas de la primera página y después de la segunda y así, porque son las preguntas futuras van a corresponder a las preguntas previas. En cuanto a al comportamiento de las preguntas, eh, estas van a estar al azar, sí o no, y el comportamiento de las preguntas, qué retroalimentación van a tener mis estudiantes de cada pregunta. Si va a ser una retroalimentación diferida o si va a ser una interactividad con varios intentos. La primera, esta retroalimentación diferida, es cuando yo le doy una retroalimentación de la pregunta después de que la haya contestado. Si es una interactividad con varios intentos, al momento de darle clic en la respuesta, le va a salir la retroalimentación. En la retroalimentación yo puedo decirle que la respuesta es correcta, o darle alguna pista de la respuesta, caso tal. La más popular, digamos que es retroalimentación diferida, que le sale la retroalimentación después de haber terminado su pregunta o el examen. Cuanto a las opciones de revisión, aquí corresponde qué puede ver el estudiante después de terminar con cada intento. Entonces, se me despliegan las opciones de durante el intento, de inmediatamente después del intento, más tarde mientras el cuestionario aún esté abierto o después de cerrar definitivamente el cuestionario. Estos no están habilitados porque yo no le di aquí un tiempo para que se me cerrara el cuestionario. Entonces, él nunca se me va a cerrar, entonces no se me habilitan esa opción. Si yo le doy cerrar, al momento que el cuestionario ya no está habilitado, el estudiante va a poder ver todas las respuestas, los intentos, los puntos que sacó, ¿sí? O lo puedo aquí yo quitar y poner, dependiendo de lo que yo quiero que mis estudiantes vean.
Si inmediatamente después del intento yo no quiero que el estudiante revise qué respuesta es correcta o cuánto sacó, o en cuanto a alguna retroalimentación o qué respuesta correcta, esto también como para evitar temas de copia o algún tipo de fraude lo podemos como evaluar. Si lo podemos, si no queremos que no se nos vea nada, simplemente les habilitamos todo. ¿Cuál es la diferencia entre inmediatamente después de cada intento o más tarde después de que el cuestionario aún está abierto? En estos primeros se me va a ver 2 minutos después de haber dale clic en el botón de enviar al cuestionario. Y con esta opción lo podemos ver ya posterior mientras que el cuestionario aún esté abierto, ¿cierto? Ya después de los 2 minutos lo voy a poder ver. En cuanto a la apariencia, pues aquí me dice simplemente si quiero que se me vea como la imagen del perfil del estudiante que está realizando el cuestionario o cuántos decimales van a tener ese método de calificación, si 0, 1, la calificación final. Eso lo podemos dejar así. Cuanto a las restricciones extra sobre los intentos, aquí me dice una que requiere una contraseña. Nosotros vamos a darle aquí alguna contraseña en caso tal que el estudiante quiera una segunda oportunidad para realizar este cuestionario. Si el estudiante de pronto entregó un trabajo, reprobó el examen y él entregó un trabajo o le vamos a dar alguna otra oportunidad, nosotros le vamos a dar una contraseña que nosotros especificamos aquí en este espacio. Él la introduce al momento de abrir el cuestionario y realiza su intento. Bueno, aquí dan otras configuraciones que no vale la pena tratar. En cuanto a la retroalimentación global, aquí nosotros le podemos decir ya al estudiante si sacó 100%, lo podemos calificar, dividir en dos partes, digamos dentro del 60%. Si sacó entre el 100 y el 60%, le vamos a dar un mensaje que diga muy bien. O si sacó en una calificación entre 0 y 60%, podemos decirle, debes presentar trabajo de recuperación, por ejemplo. Yo también puedo agregar otros campos como para darle otra clasificación a los mensajes, a la retroalimentación de los estudiantes. Recuerden que es importante cómo motivarlos y para que el tema del examen no sea tan monótono. En cuanto a los ajustes comunes del módulo, aquí simplemente nos pregunta si queremos que esta actividad sea visible en el curso o que esté ocultada a los estudiantes. Esta opción de pronto lo voy a ocultar a mis estudiantes mientras termino de configurar o agregar más preguntas a mi cuestionario. Lo voy a poder hacer cuando ya termine de configurar pues mi examen. Y podemos también, si nosotros tenemos asignados algunos grupos diferentes en nuestra aula, podemos decirle que este cuestionario va dirigido a tal o tal grupo, dependiendo los grupos que hayamos configurado. Si no tenemos grupos, pues no habilitamos esta opción. Respecto a las restricciones de acceso, nosotros podemos decir que esta actividad necesita resolver alguna actividad previa o revisar algún recurso, etcétera, o tener alguna fecha, una calificación, pertenecer a algún grupo o agrupamiento, o tener cierto perfil para poder realizar el cuestionario. Pronto aquí al finalizar alguna actividad, si nosotros le damos clic, nos pregunta que el estudiante debe o no debe, ¿cierto? Debe cumplir con lo siguiente. Entonces, al finalizar la actividad, aquí se me desplegarán las actividades que pues de pronto tenemos ahí habilitadas y cómo debe estar marcada esa actividad, si debe estar como completada, como aprobada o su calificación está en suspenso. Pero ya pues depende la configuración o los requisitos que nosotros debamos dar para este examen, para este examen. Y ya finalmente para la finalización de esta actividad, nosotros le preguntamos que si esta actividad los estudiantes deben marcar manualmente cómo completada esta actividad o que simplemente no se va a indicar o que mostrar la actividad como completada cuando cumpla ciertas condiciones.
esta parte nos muestra, cuando ustedes van a ver la actividad, al lado derecho nos sale un recuadro así. ¿Sí? Aquí es donde se puede indicar si la actividad ya la terminamos y eso se nos va a ver afectado o ver en el proceso de mi curso. Entonces, yo le puedo decir que el estudiante lo marque o que se marque automáticamente cuando yo lo haya calificado, cuando lo haya aprobado y cuando el estudiante haya finalizado la actividad o el estudiante haya visto ya la actividad. Dependiendo, puedo marcar o desmarcar las diferentes opciones que yo quiera para que se vea como completada esta actividad. Y listo, estas marcas y competencias pues no vale la pena revisarlos. Ya cuando hayamos terminado toda nuestra configuración, le vamos a dar clic en este botón flotante a guardar cambios y mostrar. Listo, entonces aquí ya finalmente completamos la configuración de mi cuestionario. Simplemente nos muestra la información. Este cuestionario tiene 2 intentos, el cuestionario se cerrará en esta fecha. Tiene tanto tiempo y el método de calificación de los intentos es de la calificación más alta. Aquí podemos o dejarlo así y después posteriormente vamos a agregar todas nuestras preguntas o vamos a de una vez a editar cuestionario, a agregar las preguntas de una vez. Listo, cuando estamos ya aquí en la parte para agregar las preguntas, cuando estamos editando nuestro cuestionario, podemos ver que podemos editar la configuración, la calificación máxima. Podemos decirle que vale 10 o le podemos decir que este cuestionario vale 20, dependiendo la configuración que yo, eh, el método o la metodología que yo esté aplicando. Para agregar las preguntas, ya leemos que agrego. Para agregar las preguntas, simplemente vamos aquí en el botón agregar y no se nos despliegan 3 opciones. Una que es agregar una nueva pregunta, otra que es del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. En una nueva pregunta vamos a agregar una pregunta desde cero que no se ha configurado previamente o podemos agregar una pregunta del banco de preguntas. Aquí podemos seleccionar las preguntas que hemos hecho en anteriores cuestionarios, retomarlas y colocarlas aquí en este cuestionario o simplemente después lo veremos, podemos configurar, hacer primero las preguntas y después configurar nuestro cuestionario e ir agregando nuestras preguntas. Lo podemos ir agregando desde aquí, que sería como el método más como fácil, porque podemos revisar las preguntas con más calma y sin la necesidad de configurar previamente el cuestionario. O agregar una pregunta aleatoria, él tomará una pregunta aleatoria del banco de preguntas. Si yo agrego una pregunta del banco de preguntas, voy a agregar 2 preguntitas y luego revisamos cómo es la configuración de cada una de estas preguntas que vale la pena para otro video. Vean que aquí cada pregunta tiene su propia calificación. Yo puedo editarla, decirle que esta pregunta vale 5 puntos y que esta pregunta me vale 6 puntos. Aquí arriba me va a salir que total de calificación me vale 11, pero el cuestionario en sí vale 20. El que va a hacer, va a recalcular estas preguntas, que si vale son 5 puntos y este vale 6 puntos, va a recalcular para que la calificación sea de 20. El mismo va a hacer el recálculo dependiendo de las preguntas que yo vaya a tener. Listo, ya cuando hayamos terminado nuestro cuestionario de agregar las preguntas, simplemente le damos aquí clic en volver o aquí en nuestra amiga de PAN para volver a las diferentes secciones de mi curso. Tengan en cuenta que al momento de cerrar, ya de haber agregado preguntas y demás, no voy a poder agregar más preguntas después de configurado el cuestionario. Por eso recomiendo agregarlas desde el banco de preguntas directamente y después posteriormente al configurar el cuestionario podemos agregarlas directamente sin mayor complicación. Eso es todo por ahora. Esta es la configuración para hacer un cuestionario, colocarle un examen a mis estudiantes. Posteriormente revisaremos cómo se hacen cada una de estas preguntas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Aquí le damos clic en volver y ya pues vemos que nuestro cuestionario nos quedó aquí
en nuestra sección. Para finalizar, vamos a darle desactivar edición. Eso es todo por ahora y nos estaremos viendo en otro video tutorial. Muchísimas gracias.